Pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por lo de arquitecto, me ha encantado. Efectivamente, no son buenos tiempos. Yo acabo de llegar a España después de solo 5 meses de ausencia y cuando descendí de avión y escuché al presidente del gobierno hablando de la mayoría silenciosa, pues puede ser que además de en el espacio he viajado en el tiempo, pero no. Yo tengo que explicar brevemente el informe pericial que se ha juntado a la demanda presentada en nombre de Fausto en Estrasburgo. Y tengo que empezar por decir cómo resulté enrolado en esta aventura que es jurídica, pero que es política y que sobre todo es humana y que me parece importantísima como ejercicio porque de alguna manera es la salud democrática lo que se presenta en la demanda más allá del caso de Fausto. Yo no sé si él se acuerda, fue hace casi exactamente 2 años, yo acababa de volver de estar 3 años en Guatemala, y antes en México y antes en Estados Unidos, es decir, llevaba 7 años fuera de España. Y fui invitado por el Consejo General de la Abogacía para hablar de Guatemala. Y hablé, expliqué lo que habíamos hecho allí durante 3 años, y al final, en el turno de preguntas, habló un señor, que ahora está ahí, pero que en esa oportunidad también estaba ahí y yo no conocía de nada, hoy sí. Y él explicó su caso con mucha claridad, con mucha sencillez, pero dijo algo que a mí me sonó muy fuerte en los oídos, él así lo sentía, y en realidad yo creo desde el punto de vista legal estaba equivocado, y después hemos tenido ocasión de hablarlo, pero esa equivocación era absoluto en realidad de la generosidad. Él dijo, yo era un niño pequeñísimo en un pueblo de Ávila, donde vivían 100 familias, si me equivoco me dice, podemos hablar entonces de una aldea de apenas 500 habitantes, empezó la guerra civil, en esa zona no había combates, no había hostilidades, los frentes de combate estaban lejos, y un buen día llegaron lo que en el léxico de América Latina llamaríamos los paramilitares, y se llevaron a 10 hombres, 10 cabezas de familia del total de 100, que quiere decir un 10% de los hombres del pueblo. Y esos naturalmente desaparecieron. Y nunca más se supo de ellos. Fausto pudo después averiguar siempre extraoficialmente, porque nunca hasta el día de hoy ha habido una investigación oficial sobre esas desapariciones, que con toda probabilidad fueron fusilados aquella misma noche y enterrados en enterramientos más o menos clandestinos, algunos de ellos para ser después enterrados en el Escorial. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que Fausto, en ese recuento de decir 500 habitantes, 100 familias, 10 cabezas de familia, dijo 40 huérfanos, pero eso no importa. Y siguió hablando de su padre. Y yo dije, ¿cómo no importa? Obviamente, a su padre le habían privado el derecho a la libertad y después, con toda probabilidad, el derecho a la vida, pero a ella le habían privado de todos los demás derechos, a él, a su hermano, a su madre, porque durante muchos años, en esa situación de incertidumbre jurídica, ellos no pudieron ser declarados huérfanos y nunca tuvieron derecho al acceso a las prestaciones que se concedían a los hijos de los fallecidos en la guerra civil. Y su madre nunca pudo ser viuda y por lo tanto tampoco tenía derecho a la pensión y por supuesto jamás encontraron el reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia, las reparaciones y los derechos de no repetición. Esta demanda es naturalmente una demanda que reclama la aparición, el paradero del padre Fausto, que hasta el día de hoy permanece desaparecido. Todos, por supuesto, asumimos que a estas alturas obviamente está fallecido, pero reclama sobre todo los derechos de las víctimas vivas, y todavía hay muchas en España, que durante no solo 40 años de dictadura, sino 35 años de democracia no han visto reconocido ninguno de esos derechos. Y la pregunta que los amigos de Ruiz me hicieron es cómo podemos explicar, porque se acababa de producir una inadmisión, una demanda de un caso parecido en España ante el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo inadmitió una demanda diciendo no ha tenido usted, el demandante, la diligencia debida, porque desde la restauración de la democracia, 1975, podemos decir 1978, la
aprobación de la Constitución hasta que usted viene, han pasado demasiados años y usted ha permanecido inactivo, de manera que ha tenido como una especie de caducidad de la acción, no porque usted no tuviera derecho a ejercerla, sino porque usted no la ejerció durante muchos años. Claro, la primera respuesta, que era la del sentido común, decía, mire, es que las víctimas ejercen las acciones cuando pueden, no cuando quieren. En España no han podido ejercerlas hasta ahora. Pero eso se tiene que construir jurídicamente para convencer al Tribunal Europeo de que no ha habido pasividad alguna por parte de las víctimas, sino que las condiciones para ejercer las acciones no se han dado hasta ahora y que, por tanto, es ahora cuando podían ejercer las que sin duda querían haber ejercido muchos años antes. Porque la experiencia nos indica que así es, y yo ponía los ejemplos de dos transiciones que conozco muy bien, que son la de Argentina y la de Chile. Y en Argentina, y Carlos Lepoy, que está aquí, no me dejará mentir, en 1983, después de 7 años de dictadura, 8 años de dictadura terribles, muy corta comparada con la dictadura española, las víctimas accionaron inmediatamente. Hubo una comisión de la verdad con el primer gobierno democrático, hubo un juicio a los responsables de las juntas militares, hubo una condena más o menos ejemplar y las víctimas siguieron accionando contra los responsables de inferior nivel hasta que se produjo un golpe de Estado. Entonces el gobierno se retrajo y las víctimas también y se dictó la ley de obediencia debida. Y a pesar de eso, las víctimas siguieron accionando y se produjo un segundo intento de golpe de Estado y entonces el gobierno dictó la ley de punto final. Y a pesar de eso, las víctimas siguieron accionando. Y cuando por último el siguiente presidente, Carlos Menem, indultó a los pocos que habían resultado condenados, pues ya las víctimas no accionaron más. Porque no tenían la pretensión de justicia, no, sencillamente porque las condiciones no estaban dadas. ¿Y qué es lo que produjo en Argentina el cambio para que las víctimas volvieran a denunciar? Pues el procesamiento de los mismos generales en España, en la Audiencia Nacional, en el ejercicio de la jurisdicción universal. Las víctimas se reactivaron, el Congreso argentino derogó la ley del punto final de violencia de vida y empezó todo un proceso que hoy ha dado lugar a nuevos juicios, a nuevas sentencias, sencillamente porque las condiciones cambiaron. Las condiciones en Chile eran igualmente nada propicias para el ejercicio de las acciones en 1990, cuando se restauró la democracia después de 17 años de dictadura. Las víctimas ni siquiera lo intentaron. Hubo una comisión de la verdad, se estableció quiénes eran las víctimas, no se podía nombrar a los perpetradores y nada ocurrió en Chile hasta que en 1996 se iniciaron acciones contra el general Pinochet y los otros responsables de la Junta Militar chilena en Madrid, en la Audiencia Nacional, y entonces es que las víctimas de Chile empezaron a ejercer acciones y entonces la misma Corte Suprema, un poquito después, en 2000, que había sido 2/3 partes de sus miembros elegidos por el propio Augusto Pinochet, fueron capaces de retirarle la inmunidad y un juez de Santiago de Chile fue capaz de procesarle porque antes se le había procesado en Madrid. Consiguientemente, de esos análisis se desprende que para que las acciones sean viables, más allá de que el derecho al ejercicio de la acción esté reconocido en el ordenamiento jurídico, se tienen que dar condiciones políticas, sociales y legales